Buenas noches. Muchas gracias. Hablaremos hoy de la misteriosa muerte de Juana de Navarra. Juana de Navarra, reina de Francia, así que nos ubicamos en Francia a comienzo del siglo XIV, hace mucho, ¿no? El rey era Felipe el Hermoso, Felipe IV el Hermoso, así llamado porque era lindo. Se había casado con Juana de Navarra. Uno de los asuntos más recordados de esta reina eran sus encuentros amorosos en la torre de Nesle. Parece que a Juana la aburría un poco su esposo, que era hermoso pero aburrido, y entonces, mientras el tipo se iba todas las noches para ocuparse de asuntos de Estado, imagínense, Juana se levantaba en medio de la noche y miraba el río, ya que la torre de Nesle, si no recuerdo más, estaba en la torre, en la isla de San Luis, ahí cerca del Sena, rodeada del Sena, mejor dicho. Se levantaba en medio de la noche y miraba el río por su ventana, y allí veía pasar a los remeros, cuya musculatura la hacía soñar. Remeros de noche, cuya musculatura pudiera ser observada desde una torre, es muy difícil. Pero Juana veía un remero y ya se ponía a soñar justamente con remeros en camiseta, por no decir en remera. Sí, con los brazos musculosos. Musculosos, lustrosos. Bien. Un día dejó de soñar porque empezó a encontrarse con remeros contantes y sonantes. Así que algunas noches Juana abandonaba el Louvre, atravesaba el Sena e iba a la torre de Nesle. Había hecho instalar allí una salita con alfombras orientales, bien provista de vino, y 2 o 3 veces por semana la reina se entregaba a los remeros. Señor, en sensuales orgías. por favor. Que según la crónica se iniciaban con respeto por tratarse de la reina, imagínense. Discúlpeme, discúlpeme, ¿puedo dejar el abrigo acá arriba? Hacer una reverencia, puedo sacármelo, pienso. Ahora no entraba el tipo ahí al galope, dándose palmadas en el costado como si fuera un caballo, ¿no? Una orgía correcta era. Empezaba correcta. Después no, después ya el segundo, su majestad, tu majestad. Che majestad. Che majestad. Ya que estás majestad. Che ya que está. Había extravagancias amatorias y desmayos por amor. Pero aquellos amores, cuentan, solían terminar en crimen. ¿Cómo? Cuando la reina se calmaba, por decirlo así, hacía llamar a sus soldados y metía a sus amantes, que en general estaban borrachos y desmayados, en unas bolsas que, convenientemente dotadas de lastre, eran arrojadas al río. Se sentía culposa ella después. Claro, tenía miedo que los remeros anduvieran diciendo: ay, a que no sabe con quién estuve anoche. Entonces lo metía en una bolsa y tiraba las bolsas al río. Pero parece que uno de los amantes logró sobrevivir, y por eso se supo de este pasatiempo de la reina, que contó todo, incluso que lo había metido en una bolsa, ¿no? Estos rumores llegaron a Felipe. Che, vos sabés que así, que la reina, que la bolsa, que los remeros. Pero el rey fingía ignorar los hechos. Ay, no sé nada. Y bueno, y ahí así se permanecía. Pero una vez sucedió otra cosa que Felipe no sé si pudo silenciar. Si bien la reina Juana se mezclaba en asuntos de Estado, en cambio no permitía que el rey se inmiscuyera en la administración del condado de Champagne, que Juana regía con su madre, y se encargaba ella de cualquier asunto. Ahora bien, Juana sospechaba del tesorero del condado de Champagne, que era Juan de Calais. Pensaba que el tipo la estaba afanando.
que malversaba los fondos del Estado. Enterado de la sospecha, Juan de Calais huyó de Champagne y se refugió en la corte romana. Juana, entonces muy furiosa, acusó a un tal Guillard, que era obispo de Troyes y miembro del consejo, de haber facilitado la huida de Juan. ¿Se entiende? Sí. Ahora, Guillard se ofendió. Dijo, ¿cómo? Yo no tengo nada que ver con eso, pero Juana lo expulsó del Consejo Real. Algunos días más tarde, la mamá de Juana, Blanca de Artois, murió misteriosamente. ¿En una bolsa con lastre o no? No, mucho más misteriosamente. Y el pueblo empezó un rumor según el cual parece que Guillard era el que había matado a esta señora, a la mamá de Juana, Blanca de Artois. Y parece que Guillard se dedicaba a cuestiones de brujería. La reina Juana entonces declaró estar segura de la culpabilidad de Guillard y ordenó a los jefes de la guardia que se lo vigilara muy rigurosamente. Así lo hicieron. Ya estaban por terminar esta vigilancia, esta investigación, cuando la reina Juana murió ella misma, a los 36 años de edad. Epa. Entonces Felipe el Hermoso, muy afligido, el rey, acompañó los restos hasta la capilla, sordo a los gritos de la multitud que acusaba a Guillard. Fue Guillard que las mató primero a la madre, después a la hija, qué sé yo. Pero el rey no escuchaba los rumores, no escucha. Pasaron 4 años y un día de 1308, un viejo miserablemente vestido se presentó en el Louvre, pidió hablar con el confesor del rey y fue recibido. ¿Quién habla con el confesor del rey? Que era un mendigo. Muy bien. Estaba miserablemente vestido, así que no creo que fuera el ministro de Educación. Bien. Pidió hablar con el confesor del rey y fue recibido. El confesor, naturalmente, un cura. Entonces el extraño visitante habló. Le dijo, soy acá un ermitaño, y dijo que deseaba hacer algunas revelaciones sobre la muerte de la reina Juana. Muy bien. Empezó a contar. Contó que la reina había muerto por arte de magia y de brujería y sortilegios, y que conocía a quien la había embrujado, puesto que él había sido cómplice. Y el culpable había sido... ¿Quién? Guillard. Los que todos habían dicho. Sí. Espantado, el confesor del rey pidió más detalles y el ermitaño refirió cómo se había visto mezclado en el crimen. Dijo haber recibido la visita una noche del obispo en la cabaña donde él vivía, en una choza de porquería, ¿no? El obispo le había entregado un frasco y había ordenado al anciano ir a París para envenenar a los 3 hijos del rey. Él rechazó la propuesta, dijo el ermitaño. Yo le dije que no, imagínese. Entonces Guillard lo insultó, lo amenazó y se marchó. Unos meses más tarde Guillard volvió a visitar al ermitaño, pero esta vez en compañía de una bruja, Marguerite de Bellevillette. Después de amenazarlo otra vez, lo obligaron a participar de una espantosa ceremonia de magia negra. Guillard había modelado una pequeña muñeca parecida a la reina, encendió varios cirios, pronunció frases incomprensibles que eran repetidas por la bruja, y luego obligaron al ermitaño a atravesar con una aguja a la muñeca. A la mañana siguiente la reina murió de una extraña enfermedad. Bueno, el confesor le contó esto al rey, y Felipe el Hermoso entonces hizo detener a Guillard y también a la bruja. Le creyó, muy bien. Pero estos negaron los hechos citados, dijeron, no, son mentiras de este acá, el ermitaño, qué sé yo. Se inició un proceso que fue larguísimo, pero luego de 8 años debieron ponerlos en libertad por falta de pruebas. Dice Brantôme que la duda siguió viviendo en el espíritu del pueblo. Algunos dicen que Felipe tuvo que ver en esa muerte, y yo sospechaba de él. Para mí fue el rey. ¿Qué me viene con todo esto de un ermitaño? Eso fue el rey. Para mí fue así. A ver, dígame. El rey se enteró de que la mina andaba con todos los remeros y dice,
le había liquidado. Y primero mató a la madre porque ya se la tenía jurada. Otros dicen que con la muerte de Blanca y Juana, Felipe también se adueñaba sin obstáculos de Champagne, que hemos dicho que era un condado que manejaba la mujer y él no. También se dijo que Felipe no se animó a encarcelar a Aguilar por miedo a las brujerías y entonces por eso estuvo libre tanto tiempo. Bueno, qué sé yo. Yo lo que digo es que Felipe murió peor que todos los otros, víctima de la maldición de los templarios. Por esos tiempos los templarios habían sido abolidos como orden y Felipe condenó a la hoguera al jefe de los templarios, que era Jacques de Molay, el último maestre de los templarios, y este no tuvo mejor idea que maldecirlos a todos desde la hoguera. Y el primero que maldijo fue a Felipe. Yo cuando uno está en la hoguera ya medio ardiendo. Está jugado. Está jugado. Dice, más yo lo maldigo al rey, al papa y a sus descendientes hasta la 7ª generación, qué sé yo. Muy bien. Los descendientes fueron malditos también. Todos los descendientes de Felipe murieron misteriosamente jóvenes. Felipe murió también. Y fue así hasta que se terminó la dinastía de los Capetos. El Papa Clemente, también maldito, murió poco después. Con esta maldición en mente y pensando en apoderarse de los tesoros de los templarios, Felipe no tuvo tiempo de vengarse de su esposa y bueno, lo mataron. Pero, ¿quién fue el que mató a Juana de Navarra? No, nunca se supo. Y yo vengo a traer esta inquietud. ¿Quién fue? La hipótesis del rey es muy lógica, pero inconsistente. No hay pruebas que lo comprometan al rey. ¿Usted qué dice? Yo creo que ninguno de los implicados. Ahí nos vamos acercando. ¿En serio? Para mí se suicidó la reina. O la mató... Bueno, ¿qué quedamos? Y no sé, la verdad es que no sé. Mire, a mí me llama la atención tanto énfasis en los remeros, tanto lastre de remero. Hay un remero que aquí quiere distraer. Yo buscaría entre los remeros. Para mí fueron los remeros. Usted sabe que el poder corporativo que tienen los remeros actualmente, y en ese tiempo también, es muy grande. Y vos tocás a un remero y te la juramos, ¿eh? Fuiste. Yo no dejaría totalmente liberado del caso Aguilar. al ermitaño. El Un personaje que se presentó ahí a hacerse el pobrecito. Y a distraer la atención hacia terceras personas Sí, cuando señor, él tenía el aspecto de loco. Me di vuelta, para mí fue el ermitaño. Sí, Pero para usted fueron todos, discúlpeme. Es que ahora el señor me abrió los ojos. Durante mucho tiempo viví obnubilado. ¿Sabe qué? Para mí fue usted. Señor. Sí, fui yo. ¿Pero cómo? Fui yo. La odiaba. Ella me rechazaba. Se acostaba con todos los remeros de la cuenca. Pero no lo hacía conmigo. Yo era el pobrecito ermitaño. Y le golpeaba la puerta tratando de entrar a la orgía. ¡Permiso, permiso! ¡No! Me gritaban. Estoy ahí aquí con mis remeros amigos y tú eres el pequeño Joe. Marche preso, Joe. Así que la maté. Claro que la maté. Tomé entre mis manos su cuello y la acuchillé. Usted con su testimonio se está involucrando. ¿Cómo? ¿No es que lo sabían ya? No lo sabíamos, tiramos la... ¡Maldición! Fue una pregunta al aire, usted se hizo cargo, no sabíamos, ahora usted que declaró va a ser declarado culpable. ¿Qué cosa? Esos crímenes que se resuelven 200 años después, ¿para qué lo resuelven? Bien, yo voy a dedicar esta
esta charla a Juana de Navarra. A mí me gustan las reinas que se hacen amar por remeros en una torre junto al Sena, mientras el rey se ocupa de los asuntos de Estado. Hemos ido a la discoteca. Sospeché del discotecario durante un largo rato, especialmente cuando me dio el disco que decía amémonos. Me lo dio mientras enarcaba las cejas sugestivamente. ¿En la discoteca está solo este hombre? No hay compañía, no hay nadie. No lo sé. El caso es que vamos a escuchar el vals Amémonos en la versión de don Antonio Tormo, un vals compuesto para dedicar a Juana de Navarra y a todas las reinas que en torres convenientemente ubicadas se hacen amar por los remeros. Adelante. Bueno, yo casi me acuerdo. ¿Qué programa? Ayer hablamos de Laomedonte, que era un tipo que acostumbraba a no pagar sus deudas. ¿Se acuerda? Aquel que le hizo construir las murallas de Troya a Poseidón y Apolo y no les garpó. Caballos. A los caballos, y después vino el otro le mandó un monstruo, y Hércules mató al monstruo, el tipo tampoco le quiso pagar. En fin, toda una cosa. Vamos a demostrar que se puede hablar 2 días seguidos del mismo tema sin repetir nada. ¿De qué manera? No basta cambiar de autor, porque con una luz distinta es más o menos la misma historia. Pero yo voy a hacer la experiencia de acercar la cámara. Y entonces, allí donde ayer pasamos por encima y dijimos, por ejemplo, que entonces Heracles organizó un saqueo en Troya, vamos a meternos a ver cómo lo organizó, quién lo acompañó, qué hizo, etcétera, etcétera. Y cosas así. Y vamos a ver cómo sale esto. Bueno. Digo para aquellos que dicen que este programa es siempre igual. Yo estoy de acuerdo con eso. Me quedé con ganas cuando usted hacía un traveling justamente por una de las murallas, en que hubiese hecho un acercamiento hacia una de esas murallas, por ejemplo. Claro. Con una higuera, una que tenía una higuera al lado. Sí, y ahí es justamente donde Eaco, el mortal que construyó esa muralla, aflojó un poco. Pero vamos a ver. ¿Se acuerdan cómo era, no? Empezamos igual que ayer. Laomedonte le encarga a Poseidón y Apolo que le ayuden a hacer la muralla, le hacen la muralla, no le garpan, Poseidón se enoja, etc. Y viene aquel asunto donde el monstruo marino, que viene un monstruo, empieza a comerse todo. Y que vamos a situarnos acá. Pongamos la cámara con Heracles. Y viene Heracles con Telamón, su amigo, que por otra parte era hijo de Eaco, el constructor de la muralla y abuelo de Peleo. Telamón era hermano de Peleo. Bien. Vienen al regreso del país de las Amazonas, habían estado por ahí. Y quedan un poco sorprendidos al encontrar a Hesíone, la hija de Laomedonte, desnuda, pongámonos en la situación de estos dos tipos, viene caminando y por ahí, en la playa desnuda, atada a una roca, desnuda pero con sus joyas. Dice la leyenda. Hesíone, atada con las cadenas a una roca. Dice, ¿qué hace? Linda forma de tomar sol. Sí. Bueno, dice, Poseidón ha enviado un monstruo marino que se está lastrando a todo el mundo, y no solo devora a todo el mundo, sino que además arruina los campos, echando agua salada en los campos. Era el monstruo. ¿Y por qué? Dice Heracles. Bueno, dice, porque acá Laomedonte comidió a Poseidón para que construyeron una muralla y no le garpó. ¿Y cuál era el precio? Y aquí empieza la primera discrepancia. Porque el precio parece que no eran esos caballos. Algunos dicen que debía haberle sacrificado todo el ganado nacido en su reino durante 1 año. Ese era el precio. Y otros dicen que como Poseidón y Apolo estaban enojados con Zeus, Zeus los había condenado a laburar como peones. Y por eso laburaron para Laomedonte haciendo la muralla, y que les debía el salario de 1 año como peones, lo cual eran 30 dracmas. Pero sea lo que fuere lo que les debía, no se los garpó. Y ahí es donde Poseidón le manda el monstruo que jorobaba. Y Laomedonte fue a ver al oráculo. ¿A qué oráculo? Al de Zeus Amón. Y el oráculo de Zeus Amón le dijo, mira, agarrá a la Hesíone, la hija tuya, y la ponés bien desnuda ahí en la playa, se la entregás al monstruo. Dice, y chau Pinela. Pero aquí viene otra traición de Laomedonte no señalada ayer, que hoy que tenemos más ganas.
el tipo dice, ¿qué voy a entregar a mi hija? ¿Por qué mejor no le digo que antes todos los nobles troyanos que tengan hijas que estén Bonaglia, las vayan entregando al monstruo? Entonces, todos los nobles troyanos empezaron a mandar a sus hijas bajo cuerda al exilio, las mandaban al extranjero, por si algo se le ocurriera a la Omedonte, como por ejemplo meter a cualquiera ahí atada a las rocas. Sí. Pero, dice, había un tipo que se llamaba Fenodamante, que tenía 3 hijas, y las había dejado ahí nomás en Troya, no las había mandado a ningún lado. ¿Con quién se la agarra la Omedonte? Con Fenodamante. Y le dice, che, Fenodamante, dice, ¿por qué no agarras una de las 3 pibas que tenés y la abandonas ahí en la playa para que venga el monstruo y lo salvamos todos? Bueno, Fenodamante dijo, de ningún modo, no estoy dispuesto a semejante cosa. Arengó a la asamblea con grandes argumentos, que no, que qué sé yo, después de todo el que tiene la culpa de todas estas cosas que nos están pasando es este tarado de la Omedonte, etcétera, etcétera. Bueno, al final dice, vamos a hacer una cosa, vamos a echar suerte a ver a quién le toca. Y va a sorteo el asunto. ¿Y a quién le toca? A Hesíona. Le toca a Hesíona y bueno, la Omedonte sería lo que sería, pero se respetaba los sorteos. Llega Hércules rompió las ligaduras, fue a la ciudad y se ofreció, como ya hemos dicho, a matar al monstruo. A cambio, eso sí, de los incomparables caballos inmortales y blancos, y algunos dicen que eran yeguas, que podían correr por encima del agua y por encima de los trigales, a la velocidad del viento, y que eran compensación, como se ha dicho ayer, que había recibido la Omedonte por el rapto de su hijo Ganímedes por Zeus, que se lo llevó para hacer de mosaico, y porque en realidad le gustaba el tipo, ¿no? Bueno, dice, ¿cómo vas a enfrentar al monstruo? Ayúdenme un poco, dice Heracles. Constrúyanme una muralla bien al costado del mar, cosa que yo pueda ir caminando y que no salga de golpe y me ataque, no sé. Construye la muralla. Finalmente la muralla no sirve para nada, porque Hércules un día dice, sí, me cansé, y se mete armado adentro del monstruo. Entra por las fauces del monstruo y se mete armado y ahí permanece 3 días, que si ustedes no recuerdan mal, fue precisamente el tiempo que permaneció Jasón dentro de la ballena. Y por otra parte, hay otro mito anterior, un mito babilonio, donde Marduk lucha con un monstruo marino, Tiamat, del mismo modo. Quiere decir que... Y está 3 días ahí dentro Hércules, peleando con el monstruo desde adentro de su estómago. Y sale victorioso pero pelado. También recordar los reyes sagrados que solían perder pelo y con eso reducir su fuerza. Bueno, acuérdense de Sansón. Lo que sucedió después es muy discutido. Algunos dicen que la Omedonte dio a su hija Heracles, diciéndole que bueno, que se la daba, pero que la dejara junto con los caballos un rato en Troya mientras él iba. Él tenía que irse a la Cólquide con los argonautas. Y se dejala acá, que yo te cuido a mi hija y te cuido los caballos. Cuando volvió Heracles no le dio ni la hija ni los caballos. Pero lo más probable es que la Omedonte haya engañado a Heracles dándole 2 caballos cualesquiera. Le encajó, el tipo agarró 2 tordillos y se los dio. Tomá, dice, estos son los caballos divinos, esos que andan por encima de los trigales y por encima del agua. Se subió Heracles y dice, vamos a dar una vuelta por arriba del agua. Caballo lechero era. Caballo que llegó al agua ni se quería mojar las patas, caballo. Caballo hecho 1.59 la milla. Dice, escúchame, si estos caballos son divinos, dice... ¿Cómo será? No están ni para... no tienen chapa. Bueno, y ahí se enojó Heracles. Y ahí donde le jura la guerra, dice, yo te voy a destruir. Ahora dice, tengo que hacer, se fue a Corinto, qué sé yo, y dice, cuando tenga tiempo te voy a arreglar. Y, entre tanto, la Omedonte mató al papá de las 3 chicas, a Fenodamante, y la vendió a las 3 hijas a unos mercaderes sicilianos que venían a comprar víctimas para los espectáculos de las fieras. Extraordinario. Soy un mercader siciliano que vengo a comprar víctimas para los espectáculos con fieras. Momentito. ¡Che! Dice el tipo. Y se las vendió a las 3 hijas como víctimas. Esto, si tuviéramos ganas también podríamos acercar la cámara. Pero la cara de víctima que tiene. Sí. Heracles, mientras tanto, fue preparando la guerra.
sus aliados, Iolao, aquel que le había ayudado, que era sobrino de él, por otra parte, a matar la hidra de Lerna, el mencionado Telamón, Peleo, Oicles, Leímaco. Y es muy divertido cómo lo va a buscar a él a Telamón para ir a la guerra con Laomedonte. Lo encuentra en Salamina, en un banquete. Estaba ahí Telamón, meta, escabiar y qué sé yo, con los amigos. Claro, llega Heracles. Si ahí llega Heracles, le ofrecen, por cierto, la copa de vino de oro y lo invitan a hacer la primera libación en homenaje a Zeus. Heracles le levanta la copa y le dice: oh padre, envía a Telamón un buen hijo con una piel tan dura como la del león y un valor equivalente. Porque resulta que Peribea, la mujer de Telamón, estaba por dar a luz. Zeus envía un águila en respuesta, como diciendo: sí, concedido. Y el chico que nace no es otro que Ajax. Ajax es el que nace, uno de los héroes más famosos de Troya. Y al nacer, Heracles lo envuelve con su piel de león, haciéndolo invulnerable. Excepto en el cuello y la axila, donde tenía ahí no sé qué el pibe. Y así lo conchaba a Telamón para ir a pelearlo a Laomedón. Y llegan a Troya. Deja a Oicles custodiando las naves, y él va con otros paladines al asalto de la ciudad. Laomedonte, con unos tipos emboscados, destruye las naves. Oicles resiste hasta el final y muere en la resistencia. Pero finalmente se encierra Laomedonte en las murallas de Troya. Y Heracles ordena un asalto inmediato. ¿Y por dónde lo ordena? Por cierto, por el lado occidental, por la muralla que había construido Eaco. Y Telamón es el primero que entra. Y él mismo cuenta que cuando consigue vencer el cerco, siente atrás el aliento, la espada y los celos de Heracles. Y no podía tolerar que otro fuera más hazañoso que él en la guerra. Y Telamón sintió que Hércules lo iba a matar. Entonces, tomando una piedra de la muralla, empieza a pilar. Y Heracles me dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué tramas? Si estoy haciendo un altar a Hércules victorioso y que preserva de todos los males, te dejo a ti el saqueo de Troya. Vivo Telamón. Muchas gracias, dijo Heracles, y salió corriendo. Y se puso a lo de él. Una bestia, Heracles, ¿para qué lo vamos a negar? Y entonces, pues, dio muerte a Laomedonte y a todos sus hijos, excepto a Podarces. Era el único de los chicos que había sostenido el derecho que tenía Heracles a los caballos. A quien ahora llamaremos Príamo. Ya veremos, sí. Recompensó a Telamón con la mano de Síone, que estaba bastante buena, entre paréntesis. Y ya Telamón le había echado el ojo cuando la vio atada ahí, solo con las joyas. Y dice: mirá lo que es eso, hermano. Joya nunca taxi. Le permitió a Hesíone rescatar a un cautivo, y ella rescató a Podarces, pero Heracles puso la condición de que fuera vendido como esclavo. Y sin embargo, Hesíone lo compró con el velo dorado con que se envolvía el rostro, y lo redimió, y le cambió el nombre, y le puso el redimido, o sea, Príamo, decimos nosotros que sospechamos aquel idioma. Después de incendiar Troya y de arrasar todos sus caminos, Heracles puso a este redimido, a este esclavo, a este Podarces, a este Príamo, en el trono de Troya. Fue Heracles el que lo puso allí. Y después ya nos encontramos con la historia tal como la dejamos ayer. Pero no se parece mucho a la de ayer. No se parece casi nada. No se parece mucho a la de ayer. Es como hacer dos películas, una con una cámara desde lejos, y otra metiéndose ahí, casi bajo el brazo, terrible, celoso, vengador, justiciero, pero también bestial de Heracles. ¿Y a quién podemos dedicar esto? Ya que ayer se lo dedicamos a los que prometiendo cumplen. Bueno, quizás se podría pensar en la forma en que han desembocado estas cosas, donde las deudas no se pagan y donde se cometen ciertas iniquidades, que de alguna manera el destino se encarga de compensar después. Los griegos creían mucho en el destino. Pero estaba pensando justamente que después de que los griegos hubiesen creído mucho en el destino, Occidente hizo con su forma de ver las cosas y de ver el mundo y de ver las deudas entre los hombres y entre los dioses, hizo una especie de tour de force de todo este juego y se olvidó completamente, hasta que de golpe en algún rincón de Occidente volvieron a aparecer esas reglas, esa confianza en el destino y esa forma de responder a aquellos que no pagan, es decir, clavándoles un puñal hasta el mango justamente, o bien
justamente dejándolos, vendiéndoles sus hijas o ese tipo de cosas. Y esto ha sucedido, tal como se encargó de ver Sergio de Checo alguna vez que adaptó una tragedia griega llamándola El Reñidero, ha sucedido nada menos que en los arrabales porteños. Y en esos arrabales, ¿cuándo sino de noche? Cuando hay una perfecta cuando la luna ha visto estas venganzas y este saldar cuentas que tiene finalmente el destino, que a veces toma formas humanas. Luna de Arrabal canta Hugo del Carril para los que prometiendo cumplen. Yo quiero, antes de la charla del día de hoy, cumplir con un oyente que me pidió que dijera algo acerca de la Revolución Cultural China, y me voy a permitir hacer un brevísimo, pero muy breve informe acerca especialmente del papel de Jiang Qing, la mujer de Mao, ¿no?, en esta revolución. En 1965 fue que Mao Zedong concibió la idea de lo que después se llamó la Revolución Cultural. En ese momento China estaba gobernada por un triunvirato: el propio Mao, el jefe de Estado Liu Shaoqi y el jefe del ejército Lin Piao. Son nombres que algunos de nosotros hemos escuchado hace mucho tiempo en los noticieros, ¿no? Entonces, este triunvirato: Mao, Liu Shaoqi, Lin Piao y Manuel de Zarratea. Ese era el triunvirato. Sí. Mao decidió abordar indirectamente el asunto de la Revolución Cultural y empujó hacia el centro de la escena a su mujer, la actriz cinematográfica Jiang Qing. Se habían casado en 1939. Ella había actuado en Shanghái durante los años 30, utilizando el nombre profesional de Lang Ting, que es mucho mejor que Jiang Qing. Es parecido, pero ¿qué diferencia hay? Si yo me llamara Jiang Qing, inmediatamente me cambiaría el nombre por el de Lang Ting. Durante los primeros 20 años de su matrimonio, Jiang Qing se mantuvo en un plano muy secundario, pero de pronto se convirtió en el centro de un grupo de, intelectuales descontentos, escritores fracasados, actores de segundo orden, y en general de un grupo que deseaba ejercer el dominio de las artes y radicalizarlas. Jiang Qing tuvo su oportunidad cuando Mao le permitió organizar el Festival de la Ópera de Pekín acerca de temas contemporáneos en el Gran Salón del Pueblo. Eran 37 óperas nuevas, casi todas sobre la revolución, ¿no?, representadas por 28 compañías proletarias provenientes de 19 provincias. Lo que es todavía más sorprendente, Mao le permitió pronunciar un discurso, el primero a cargo de una mujer desde que él había tomado el poder. Jiang Qing, arremetió contra el teatro clásico chino, naturalmente, ¿no? Teatro dominado por temas de héroes, heroínas, emperadores, príncipes y sobre todo espectros y demonios. Recomendó la representación universal de ciertas óperas modelo, por ejemplo, una que se llamaba Incursión sobre el regimiento del Tigre Blanco y Captura de la montaña del Tigre mediante la estrategia. Bien, todas estas opiniones molestaron mucho al alcalde de Pekín, que era el mandarín y erudito Pen Cheng, que se negó de plano a seguir las instrucciones artísticas de Jiang Qing. Y la señora le juró venganza. Se instaló junto a Mao en Shanghái. Pen Cheng, el mandarín, fue despedido y ella fue designada asesora cultural de todas las fuerzas militares. El 20 de marzo de 1966, Mao convocó a la juventud iletrada. Jiang Qing se convirtió en el espíritu rector de un grupo de activistas y fue designada especialmente por Mao para encabezar la revolución cultural. Los primeros guardias rojos aparecieron a fines de mayo de ese año, 66, ¿no? Pertenecían a la enseñanza secundaria. Tenían entre 12 y 14 años. Pronto se les unieron otros que desataron una revolución contra los intelectuales, contra los que admiraban lo extranjero, contra los maestros y contra todos aquellos que, según ellos, eran contrarrevolucionarios. Empezaron entonces aquellos famosos carteles de caracteres grandes, carteles colorados, ¿se acuerdan? Que salían en las fotos. ¿Sí? Ahí se leían amenazas. Las pandillas recorrían las calles, le cortaban el pelo a las muchachas que usaban trenzas,
A los varones que usaban pantalones de estilo extranjero se los destrozaban. Se organizaron fogatas callejeras con los artículos prohibidos, que incluían naipes, juegos de ajedrez, discos de jazz y una amplia gama de objetos de arte. Las bibliotecas fueron saqueadas y clausuradas. Entretanto, Jiang Qing se había dedicado a gobernar el mundo de la cultura y a hablar en reuniones masivas en las cuales denunciaba al capitalismo, al jazz, al rock and roll, al impresionismo, el arte abstracto, etc. Y aprovechó también para saldar cuentas pendientes con el mundo del teatro y el cine de los años 30. Empezó a jorobar a todos los que tenía entre ojos desde aquel tiempo. En una ocasión parece que llevó a todos sus enemigos, incluido el mandarín, el antiguo alcalde de Pekín, al estadio de los trabajadores con pesados carteles de madera colgados del cuello, ¿no? Las pandillas de Jiang Qing se apoderaron de la televisión, de los diarios y las revistas. Confiscaron todas las películas existentes y las presentaron corregidas. Jiang Qing asistía a los ensayos de la Orquesta Filarmónica Central y zamarreaba al director Li Telung. En el ballet prohibió los dedos de orquídea, que es una manera de poner los dedos propia del baile, de algunos bailes chinos, las palmas vueltas hacia arriba, sí, que están muy de moda no solo en la China, y en cambio favoreció los puños cerrados y los movimientos violentos para demostrar el odio a la clase terrateniente. Después de prohibir prácticamente todas las formas de expresión artística, Jiang Qing se esforzó por llenar ese vacío, pero no fue posible producir gran cosa, ¿no? 2 obras orquestales, 4 óperas y 2 de ballet. Tampoco pudieron producirse muchas películas. Jiang Qing decía que había sabotaje. A fines del verano de 1967, Mao se cansó y ordenó a Jiang Qing que suspendiese toda la actividad. En el otoño, Mao retiró todo el apoyo oficial a la revolución cultural e incluso utilizó al Ejército Popular de Liberación para restablecer el orden. Jiang Qing, la musa de la revolución cultural, fue perdiendo poder. Después, ya en el año 1973, ni siquiera vivían juntos con Mao, y poco antes de morirse Mao, recibió un informe acerca del sistema educativo por parte del presidente de la universidad, Qing Hua, que había sido purgado por Jiang Qing. Qing Hua se llamaba el tipo. Jiang Qing lo había exonerado y vuelto al cargo le mandó un informe a Mao acerca de la realidad de la universidad. En realidad lo fue a ver a Mao y Mao le dijo: tiene 3 minutos para decirme cómo está la universidad en la China. Y Qing Hua le dijo: 30 segundos bastarán. Los alumnos universitarios estudian los textos de los alumnos secundarios y su nivel académico es el de las escuelas primarias. Mao falleció el 9 de septiembre de 1976. Los enemigos de Jiang Qing querían cortarla en 10.000 pedazos. Fue juzgada en 1981 y condenada a muerte. Dicen que durante el juicio llegó a desnudarse. Y me acordé yo de Friné, de aquella que se desnudó durante el juicio. ¿Eso para atenuar la pena? Y a Friné le resultó muy bien, porque los jueces, impresionados por su belleza, la declararon inocente. No sé cómo le habrá ido a la viuda de Mao, me parece que no era muy linda. Y entonces la ejecutaron. Eso es lo que el informe que hemos traído acerca de la revolución cultural en China. Y un día vamos a hablar acerca de... Es un tema espinoso, acerca de derechas, izquierdas y el sentido del deleite artístico. ¡Apa! Cómo a veces parece que la derecha se apropiara del deleite artístico, o peor todavía, que las izquierdas desdeñaran ese deleite. Y se produce ahí una confusión. Pero un día lo vamos a hablar, si usted quiere,
un día que estemos con ganas, porque tiene mucho que ver también con esto, ¿no? La viuda de Mao, socolor de apoyar una revolución, empezó a pensar que el pensamiento abstracto, por ejemplo, o que el arte abstracto estaba en contra de ella. Y ahí entonces, bueno, no importa. Si quiere, ahora sí, tenemos la charla que habíamos preparado para hoy, que es más o menos la misma, porque se trata de Murat IV, el sultán loco. ¿Y qué tiene que ver con la revolución cultural china? Todo tiene que ver con todo, me enseñó a mí Pancho Ibáñez en una noche de copas. Todo tiene que ver con todo, especialmente si estamos en una noche de mucha niebla, de mucha oscuridad, embosados todos con bufandas y vestidos de negro en un lugar desconocido. Ahí todo tiene que ver con todo, o mejor todavía, nada tiene que ver con nada, y cualquiera puede ser cualquiera. Murat es un nombre muy común entre los sultanes de Constantinopla, allá por la edad moderna, ¿no? Así que vamos a ubicarnos en Constantinopla en 1623. Se dice Murat, si fuera en francés sería Murat, digo porque hay uno de los mariscales de Napoleón cuyo nombre se escribe así, se escribe Murat, pero no es este, ¿no? Bueno, el 10 de septiembre de 1623 llegó al trono el sultán Murat IV. Tenía 14 años. Era hijo de una hermosa mujer llamada Kösem. El nuevo sultán pasaba el tiempo divirtiéndose con bufones, eunucos y citaredos. Y pronto comenzaron los excesos que luego se convirtieron en locura. Un día, Murat andaba por el mercado, disfrazado, cuando se encontró con un tal Mustafa. Parece que el tipo se revolcaba de risa en el piso totalmente borracho. Y a Murat lo impresionó, aquel tipo, y se lo llevó con él al palacio. Allí Mustafa se hizo amigo del sultán y le enseñó acerca de las alegrías que podía provocar el vino. Murat IV y Mustafa se dedicaron a beber todos los días. Y sucedió entonces algo inédito en la historia islámica. Usted sabe que el Corán reprueba la ingesta de alcohol. Y Murat publicó un edicto que legalizaba la venta y el consumo de alcohol entre los musulmanes, por primera vez. Y mire qué lindo. Qué veludo me ha agarrado en el palacio, qué veludo se ha agarrado este sultán. Bueno, al poco tiempo Mustafa murió, a causa de la bebida, naturalmente. El sultán Murat IV quedó desolado. Ordenó que toda la corte guardase luto y que su amigo fuese enterrado con gran pompa en una taberna entre grandes toneles. Inmediatamente el sultán declaró que nunca más volvería a disfrutar de un día alegre. Claro, así, a partir de ahora no voy a disfrutar nunca más de un día alegre. Se volvió un hombre hosco y violento. Y tomó la costumbre de caminar por las calles disfrazado. Si por casualidad se encontraba con un borracho, ordenaba que lo encarcelaran o que lo golpearan hasta morir. Beguelén, 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 una batada ese borracho. Beguelén, 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 una batada y mátelo. En el año 1634, Murat dirigió una campaña en Persia y conquistó la ciudad de Ereván. Murat envió noticias de sus éxitos a Constantinopla con instrucciones de ejecutar a sus hermanos Beyazid y Solimán durante la celebración de la victoria, de manera que sus muertes pasasen inadvertidas. Luego de aquellas ejecuciones, Murat volvió a emborracharse. Parece que, totalmente ebrio, disfrutaba sentarse en un pabellón del palacio de Topkapi. Era una pequeña barranca que daba a la calle, y desde allí disparaba a la gente con su arco. Con el arco de flecha, y veía pasar un tipo y lo ensartaba desde ahí de la barranca. Cuando paseaba, observaba si alguien era tan atrevido como para levantar la cabeza al verlo pasar. Si notaba que alguien lo hacía, le disparaba con una carabina que tenía. Pero aburrido. Una noche, Murat estaba leyendo la obra satírica Sohami de un tal Nefi Efendi. De pronto cayó un rayo
cerca de donde él se encontraba. Aterrorizado, Murat arrojó el libro al mar y ordenó que se estrangulase al autor. Vayan, estrangúlelo. Sí. A todo esto Murat no lograba tener hijos, o tenía hijos pero morían en la infancia. Su hermano, Qasim, podía convertirse en heredero si Murat no tenía descendencias. A decir verdad, desde hacía muchos años, Qasim estaba encerrado en la Cafes, que no era otra cosa que una jaula destinada a impedir que los familiares con aspiraciones al trono pudieran conspirar. Hemos hablado mucho aquí, ¿no? Que en una cárcel los tipos estaban muy bien, pero estaban encerrados porque significaban, sueltos significaban un peligro de conspiración para cualquier sultán. A Qasim, el hermano, le aterrorizó pensar que Murat sospechara que él ambicionaba el trono. Claro, lo peor que le podía pasar era que su hermano sospechara de él. Entonces, un día, cuando Murat salía en expedición hacia Bagdad, se autorizó, después de mucha insistencia, que Qasim viera al sultán. Qasim le presentó sus respetos, le deseó éxito a su hermano, ¿no?, en la expedición, y le dijo que en absoluto quería gobernar, que no quería gobernar para nada. Murat aceptó los buenos deseos de este muchacho y ese mismo día lo mandó a matar. Señor. Que le pongan un bañuelo en la cogote, que le abrete en el pescuezo hasta morir. Bagdad se rindió a Murat en diciembre de 1637. Cuando los defensores entregaron las armas, Murat ordenó matar a la guarnición y a la población sobreviviente de la ciudad. Cuando regresó a Constantinopla, sus locuras se agudizaron. Salía a la medianoche con la espada desenvainada y corría por las calles con un camisón. Señor. Asesinando a cualquiera que se le cruzase en el camino. Qué curioso, parece más raro el camisón que el asesinato, sí, ¿no? Es cierto. Un enorme terror se apoderó de la ciudad, probablemente debido al asesinato, y ningún hombre se atrevía a mencionar el nombre del sultán en el interior de las murallas. Por esos días, el alcohol había destruido la salud de Murat IV. Muy enfermo y sin hijos, Murat se acordó de Ibrahim, el último y más pequeño de sus hermanos, y ordenó asesinarlo, para que el linaje de Osmanlí terminara con su muerte. Él quería ser el último de aquella dinastía. En este caso, el sultanato pasaría a manos de los janes tártaros. Pero Ibrahim se salvó. La mamá, Qosem, ¿se acuerda? La nombramos al principio, la madre de todos los muchachos, ¿no?, persuadió a los miembros del Consejo Imperial que continuaran, que dejaran vivo a Ibrahim y continuaran con aquella dinastía, con Ibrahim como legítimo sucesor. Así que cuando Murat se enteró de que no se le había hecho caso, que no habían matado a su hermano menor, se amargó, pidió vino, se sentó allí en la barranca, gritó durante toda la noche, ¿qué sé yo? ¿Qué me van a hacer eso? No sé, y al día siguiente murió. Una leyenda asegura que en las noches sin luna todavía se escucha la voz doliente de Murat IV gritando, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esta es la historia, la breve historia esta noche de Murat IV, el sultán loco, no sé. Hemos ido a la discoteca, le contamos La esto. historia es apasionante, pero no creo que haya música de esto. Le preguntamos al discotecario, enseguida empezó a contar historias de otros locos. ¿Pero qué? ¿Va a comparar con semejante loco? Él Mandaba a dijo matar a que todos. los locos, él conocía a un loco que andaba en la moto con la campera al revés, y que un día chocó y lo llevaron al hospital y se murió cuando trataron de enderezarle el marote. Sí. Eso contaba el discotecario. Pero y el sultán y No, el sultán los dijo que asesinatos. los sultanes no le hacían mucha gracia. Pero ¿Y qué a tema favor música? de la barranca donde este sultán se sentaba para dispararle a los paseantes, me entregó el discotecario un bello tango que canta Charlo
y que se llama precisamente La Barranca, y que según me aseguró el discotecario, fue compuesto pensando en Murat IV, el sultán. Yo creo que no. Yo creo que no tiene nada que ver. La letra no parece, pero veo cómo es, las letras están destinadas más a eludir el tema central que a remarcarlo, a disimular. Sí, es verdad, por ahí la altura poética. Usted dice que todas las El letras... repertorio del tango es todo un repertorio de disimulo. Los tangos quieren decir otra cosa que algún día se revelará. Sí, o sea que el amor y todo eso es lo accesorio. No, es lo accesorio. Lo central está oculto, muy oculto, tan oculto que no se nota en absoluto. Qué raro. Canta el extraordinario Charlo La Barranca.